vamos a empezar. Yo ya les monté a ustedes en la plataforma, como ustedes me dijo que les montara eso en la plataforma, ya todo está montadito ahí en la plataforma. Obviamente lo que vamos a ver hoy, pues espero montárselos y espero como que terminemos esta semanita. Yo espero que terminemos esta semanita. Igual cualquier cosa por ahí extra, pues tenemos un poquito de la próxima semana. Bueno, Buenas tardes, profe. hola, Santiago, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Bueno, pues me alegro. Yo quería como hablarle pues de una cosita. Lo que pasa es que pues yo estoy viendo también física mecánica, ¿cierto? Ay, sí, ya sé qué más vas a hablar. Se Parcial. cruzan los dos parciales. Sí. Ahora sí, deberíamos de empezar la clase, deberíamos de empezar. A ver, ya me desconecto aquí, ya nos vimos. Y vamos a empezar. Compartir pantalla. Sí, a mí me parece buena idea la de Jordi. Podríamos hacer eso. Bueno, entonces, ahora sí, ya volviendo al tema. Em, Habíamos hablado de los criterios de convergencia para las series alternantes, ¿cierto? Todos los criterios de convergencia que nosotros tenemos ya son los criterios de convergencias para las series. Hicimos un resumencito de esto y también hablamos del criterio de convergencias de las series alternantes. Recuerden que para hacer las series alternantes tienen que cumplir dos condiciones, ¿cierto? Que sea decreciente y que el límite se vaya para cero. Si cumple esas dos condiciones, las series alternantes, eh, me dije que se dejó de presentar. Sí, profe, entonces, Tan raro. Ahora sí. ¿Listo? Bueno, qué pena, no se apagó esto así inesperadamente. Bueno, entonces ahora hay unos tipos habíamos hablado de que las series son absolutamente convergentes si su valor absoluto es convergente. ¿Listo? Entonces eso nos va a ayudar mucho, muchachos, porque hay un criterio muy particular que nos va a permitir a nosotros analizar la convergencia de ciertas series. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a determinar si la serie, habíamos dicho que una serie es absolutamente, eso ya lo vimos la vez pasada, una serie es absolutamente convergente si su valor absoluto converge. ¿Listo? Entonces vamos a analizar algunas series. Entonces, primera pregunta, determinar, lo que nos van a preguntar usualmente es esto. Vamos a determinar si la serie es absolutamente convergente. Muchachos, la palabra absolutamente relacionen con valor absoluto. ¿Listo? Esa es como la relación que uno hace. Ah, la serie es absolutamente convergente. Ah, o sea que su valor absoluto, absolutamente, lo vamos a relacionar con valor absoluto para que no se nos olvide. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar si la serie es absolutamente convergente. Entonces, analizar si esta serie es absolutamente convergente es analizar qué pasa con su valor absoluto. Entonces, vamos a analizar qué pasa con el valor absoluto de esta serie sobre n cuadrado más 1. Bueno, bueno, y recuerden que el valor absoluto es una función que puede repartir en la división tranquilamente. Entonces la podemos repartir. Entonces queda el valor absoluto de -1 a la n más 1 sobre el valor absoluto de n cuadrado más 1. Bueno, muchachos, miren, el numerador, que es el valor absoluto de -1 a la n, recuerden que esto lo único que da es un 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces, sin importar cómo sea, eso siempre va a ser 1, ¿cierto? Porque da 1 o menos 1. El valor absoluto de 1 es 1 y el valor absoluto de menos 1 pues es también 1. Entonces,
Sin importar quién sea, eso siempre va a ser, el valor absoluto siempre va a ser 1. Entonces, en este caso, el valor absoluto eso siempre va a ser 1. ¿Y cuál es el valor absoluto de n cuadrado más 1? ¿Quién será ese valor absoluto, muchachos? Cuando n es un número que empieza en 1 y se va hasta el infinito. N cuadrado más uno. Ujú. Eso siempre es positivo. Entonces, analizar la convergencia absoluta de esta serie se convierte en analizar qué pasa con esta serie que tenemos acá. Bueno, ¿y cómo podemos analizar esa serie de ahí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué criterio podemos utilizar? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Esta serie ya podemos utilizar el criterio que sea. Si quiere, lo podemos hacer con el criterio de comparación. Lo podemos hacer con el criterio de comparación en el límite. ¿Se acuerdan? Les voy a hacer aquí como es. El límite cuando n se va para infinito de a sub n sobre b sub n. Si este límite es diferente de cero, eh, ¿recuerdan? Ay, yo espero que sí lo recuerden. Sí. Conforme, si es diferente de cero, las dos tienen la misma naturaleza. Excelente, tienen la misma naturaleza, listo. Entonces, el objetivo es estudiar una que uno ya conozca. ¿Qué les parece si estudiamos la serie, esta de acá? Vamos a compararla con la serie, esta, 1 sobre n cuadrado. Yo no sé si ustedes más o menos entienden como la idea. Miren, este n cuadrado más 1 es aproximadamente n cuadrado, porque en el infinito, pues sumarle un 1 al infinito es como hacerle nada. Entonces, muchachos, esta serie que tenemos acá, que es con la que la vamos a comparar, ¿qué serie es? O no sabemos. Una serie de P, Genial, la pena. Una serie P, muy bien, con P igual a 2, 2. O sea que es una serie convergente. convergente. Listo. Entonces, mire, estoy comparándola con una serie convergente. Si a nosotros este límite nos da diferente de cero y como ya una es la convergente, la otra también tiene que ser convergente. Entonces vamos a analizarla. Listo. Vamos a calcular el límite cuando n se nos fue para infinito. Arriba, 1 sobre n cuadrado más 1 y abajo 1 sobre n al cuadrado. ¿Cierto? Estamos diciendo que vamos a comparar a sub n. ¿Quién es a sub n? A sub n es esta expresión y b sub n sería esta expresión que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, con ese objetivo estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, muchachos, ya esto es un límite. Aplicamos la ley de los extremos. Mm, Esto es n cuadrado sobre n cuadrado más 1. ¿Cuánto da este límite? ¿Cuánto nos da este 1, límite? 1. Y 1 es diferente. ¿Si recuerdan este criterio? Por favor, recuérdenlo. si el criterio de comparación es el límite. Se llama. Sí, el más importante. Bueno, se los iba a mostrar, pero sí, eso es el compar. Listo. Entonces, como el límite nos da diferente de cero, entonces las dos series tienen la misma naturaleza. Entonces podemos concluir así la serie que nosotros tenemos al inicio, que era 1 sobre n cuadrado más 1, desde n igual 1 hasta infinito, converge. N igual 1 hasta infinito, converge. Entonces, listo. Esa es convergente, pero es que nosotros no necesitábamos esa, nosotros necesitábamos esta serie. Y acuérdese que lo que hallamos fue su valor absoluto, ¿cierto? Su valor absoluto. Entonces aquí lo que podemos concluir, la super conclusión, es que nuestra serie original, que es menos 1 a la n más 1 sobre n cuadrado más 1, converge absolutamente. Converge absolutamente. ¿Por qué, muchachos, converge absolutamente? Converge absolutamente, pues porque su valor absoluto converge. Entonces,
Analizamos esta convergencia de esta serie porque es su valor absoluto. ¿Cómo la analizamos? Pues con el criterio de comparación en el límite y tenemos, y listo. Entonces ella converge absolutamente. ¿Listo? El objetivo es analizar si converge o no converge absolutamente. Bueno, ¿y qué pasa si, si no? ¿Cierto? Pues en esta vida puede pasar de todo. En esta vida puede que la serie converja o que la serie no converja. Entonces aquí estamos. Si la serie normalita a sub n converge, pero sus valores absolutos divergen, entonces decimos que la serie converge condicionalmente, o sea, hay una condición para converger, porque lo que está pasando es que el valor absoluto no converge, pero ella sí converge. ¿Listo? Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es que converja condicionalmente? Es que ella converja, pero su valor absoluto no converja. Bueno, siempre está pasando eso. Entonces, por ejemplo, la armónica alternante es absoluta o condicionalmente convergente. Entonces, uno que sabe, ya sabemos que esta serie, ya lo demostramos, ya sabemos que esta serie, la serie desde n igual 1 hasta infinito, de -1 a la n más 1 sobre n, converge. ¿Recuerdan que este fue el ejemplo de la serie alternante? Acuérdense que para que una serie alternante converja, es que tiene que ser decreciente y el límite del término enésimo se vaya para cero. Pero, muchachos, el valor absoluto de esa serie, un segundo que no, estoy escribiendo todo lindo. El valor Se, absoluto de esta se serie. podría hacer la comparación con la misma P, pero con P igual a 1. ¿Y cuánto es esta serie? ¿Esta serie cuál es? Esta es la serie P con P igual a 1 y eso converge o diverge. La serie P con P igual a 1 Diverge, Converge. diverge. diverge. Ella no diverge cuando es de 0 a 1. No, Ah, incluyendo el 1. no, ella Diverge, diverge cuando P es menor que 1. Cuando P es menor o igual a 1, ajá, diverge. diverge cuando P es menor o igual que 1. Converge para P mayor que 1. O sea, entre 0 y 1, o sea, negativo ya es otro cuento. No, para todos los menores que 1. O sea, n a la -1 diverge. 1 sobre n a la -1, sí, porque esto es la sumatoria de n. Y esto es Ajá, sumar n en 1, 2, 3, 4, 5 claro. infinitas veces. Entonces, sí. Para el p menor que 1, menor o igual que 1, diverge. Para p mayor que 1, converge. Listo. Y p puede ser cualquier número, puede ser un entero, puede ser un racional, puede ser una raíz, puede ser cualquier número, no importa. P puede ser cualquier número. Ujú. Entonces, miren lo que está pasando. Esta serie es condicionalmente convergente. ¿Por qué es condicionalmente convergente? Porque ella converge, pero su valor absoluto diverge. Entonces vamos a encontrar muchas series como de ese aspecto. Muchas, mentiras que sí, vamos a encontrar muchas series de esa. Entonces una serie en la que ella converja, pero su valor absoluto diverja, se llama condicionalmente convergente. Entonces, esta situación implica que esto es condicionalmente convergente. ¿Listo? Profe, no Pues, entendí. O sea, estás tratando como si -1 a la n más 1 es igual a 1 sobre n. O sea, como si no, fuera no, la no. misma serie. Esta es la serie, ¿cierto? ¿Cuál es el valor absoluto de esta serie? Ah, qué pena. Voy a hacerlo entonces acá. Uno sobre, 1 sobre n, el valor absoluto es sobre -1. n, porque n siempre va a ser positivo. Exactamente. Entonces, déjenme acá. Vamos a sacarle el valor absoluto. El valor absoluto de -1 a la n más 1 sobre n. ¿Cierto? Lo mismo que hicimos ahorita en la otra serie. Queda 1 sobre n, ¿cierto? Porque ¿cuál es el valor absoluto de -1 a la n? Es 1. 1. Uno, ¿Y cuál es el valor absoluto de n? n. 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 Entonces, esta serie es la serie P. Bueno, esta es la serie armónica, de hecho, y esta es divergente. Ajá. Bueno, digamos que uno dice que es n porque uno sabe que n va a ser siempre igual o mayor a uno.
no va a estar negativa nunca. Exactamente, ¿por qué? Porque n está empezando muy bien en 1 y se va hasta el infinito. Si n estuviera empezando en otro elemento, si No n se estuviera podría empezando, decir eso. nada, jamás de los jamases. Si n estuviera empezando en -5, yo no puedo asegurar eso. Jamás, jamás. Pero yo puedo decir que el valor absoluto de n es n porque n es un número positivo. ¿Listo? Es por eso. Entonces, es ese. Entonces, como haciendo como un resumencito de lo que hemos visto. Entonces, resulta y acontece que nosotros siempre tenemos una serie. Digamos una serie -1 a la n por a sub n. Resulta de que esta serie puede pasar dos cosas con la serie, ¿cierto? Con la serie solamente pasan dos cosas, o converge o diverge. ¿Listo? Si esta diverge, si esta serie diverge, pero su valor absoluto converge, el valor absoluto, si quiere, pongámosla simplemente como a sub n, diverge, pero el valor absoluto converge. No, eso nunca va a pasar. Esto nunca pasa. Esto nunca pasa. Eh, es- eh, Eso nunca va a pasar. Esto no pasa. Nunca va a pasar. ¿Listo? Existe la otra posibilidad, esto es una posibilidad. Existe la otra posibilidad en que la serie a sub n converja y la serie del valor absoluto a mí, ¿por qué se me fue? Converge, pero está el valor absoluto diverge. Listo. Si esto pasa, espérenme, n igual 1 hasta infinito, desde n igual 1 hasta infinito. Entonces, si la serie converge y su valor absoluto diverge, nosotros lo que decimos es que es condicionalmente convergente. Condicionalmente convergente. Y existe la otra posibilidad. ¿Cuál es la otra posibilidad, muchachos? Que la serie converja y su valor absoluto. ¿Qué puede pasar con su valor absoluto? ¿Qué posibilidad faltaría? Que Que converja. converge. Que converge, ¿cierto? ¿Y cómo se llama esta serie en el que el valor absoluto converge? Absolutamente convergente. Absolutamente convergente. Absolutamente convergente. Profe, y si de pronto hay un caso en el que sacar el valor absoluto sea como muy complicado, pues ahí porque sabíamos por qué era al cuadrado, pero digamos uno al cubo y con una resta. Te voy a decir una cosa, León, va a pasar. Va a pasar. Entonces, ¿qué? Nosotros nos vamos a tener que armar de toda la álgebra que conocemos, de toda la geometría, de toda el álgebra, de toda la trigonometría que conocemos y, y ya. Eso es lo que nos va a pasar. Como lo hemos hecho hasta el momento. ¿Que van a pasar cosas? Sí, van a pasar, créanme. Y van a pasar, entonces uno tiene que empezar a analizar qué pasa, empezar a de pronto a hacer como disyunción de casos, qué pasa en este intervalo, qué pasa en este, cosas por el estilo. O sea, como que cada ejemplo nos va a enseñar algo. Pero entonces ahí qué se diría, que en un intervalo es convergente, en el otro es divergente y así. Mm, mm. No, no tiene sentido, no tiene sentido, porque las series son infinitas, entonces es muy raro como acotarla en un intervalo. No sé, depende de lo que nos estén pidiendo, depende de lo que estemos haciendo, uno ya le encuentra como condiciones en el infinito, o lo que hace es que uno como mochar, ay, bueno, en este pedacito es negativa, quite ese pedacito y estudie el lado positivo, algo así puede pasar, puede, no es que siempre pase, puede pasar. Ujú, listo. Entonces, ¿está claro este resumencito?
tenemos una serie divergente, pero su valor absoluto va a converger, eso nunca va a pasar. Si nosotros tenemos una serie convergente y su valor absoluto es divergente, decimos que converge condicionalmente. Y si tenemos que la serie es convergente y su valor absoluto es convergente, entonces decimos que es absolutamente convergente. Muchachos, pero resulta de que hay una propiedad muy importante, una propiedad súper chévere, de que en esta no hay necesidad de demostrar tanto que ella como su valor absoluto convergen. O sea, no hay necesidad de hacer eso. Entonces, es este. Una serie es absolutamente convergente, entonces es convergente. ¿Listo? ¿Qué es este teorema lo que nos está diciendo? Ese teorema lo que nos está diciendo es que si el valor absoluto de la serie converge, entonces ese va a converger. Esta converge. Listo. Entonces miren acá, muchachos, que para analizar que una serie converja o no converja, basta analizar qué pasa con su valor absoluto. Listo. Basta analizar qué va a pasar con su valor absoluto. Yo ya tengo, si yo analizo qué pasa con el valor absoluto, yo ya tengo dominio de eso. Yo ya tengo dominio de eso. ¿Y esto por qué es cierto? Esto va a ser cierto porque las series siempre es mayor que valor absoluto y menor que el valor absoluto de a su n. Entonces se puede aplicar como aquí el criterio del sándwich, mejor dicho, acotó arriba y abajo por una serie convergente, entonces ella va a ser convergente. Cuando uno acota por una serie por arriba convergente, la de abajo es convergente, ¿se acuerdan? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, profe. sí, es que me apareció el letrerito de que de que mi conexión es inestable. Pues a Entonces, veces te entrecortas, pero se escucha. espérenme, yo intento, no, pero es que estoy con voy a intentar con la otra conexión. Bueno, si de pronto me quedo congelada o estoy como un robotcito, me dicen, listo. Listo, profe. Muy bien, vamos a analizar qué pasa con esta, por ejemplo. Cuando uno mira esta serie así, uno dice, ay, ¿y esa serie cómo se hace, cierto? ¿Cómo vamos a calcular esa serie? ¿Converge? ¿Con quién se compara o algo? Pero entonces hagamos una cosa, vamos a analizar, de hecho la podemos comparar con su valor absoluto. Podemos analizar qué pasa con el valor absoluto de ella. Y si el valor absoluto converge, ella va a converger. Lo que yo les decía acá, si el valor absoluto converge, entonces ella converge. Entonces, analicemos los valores absolutos de ahora en adelante. Entonces, vamos a sacarle el valor absoluto a esa serie, muchachos. Aquí necesito, ahí sí, como dicen ustedes, todo el álgebra del mundo. Mentiras que no, yo soy toda exagerada. Seno de n sobre n al cuadrado, el valor absoluto. Entonces recuerden que el valor absoluto reparte arriba y abajo. Entonces nos va a quedar hasta del valor absoluto de seno de n sobre el valor absoluto de n cuadrado, pues que eso es n cuadrado, ¿cierto? Ese. Muchos, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Iniciar a ¿Quiénes? revisar en qué partes el seno es negativo. Pero el seno es positivo y negativo, ¿cierto? Sí, porque es impar, ¿cierto? El seno, exactamente. El seno no, el seno pero el seno tiene una peculiaridad, casi no lo digo. El seno tiene una peculiaridad. El seno no explota, o sea, el seno no se va para menos infinito, infinito. El seno está acotado. Muchachos, ¿el seno entre quién y quién está acotado? De 0 y 1. Entre menos Ah, uno y uno. entre menos y 1 y 1. Exactamente, ¿cierto? Entre menos uno y uno. Entonces uno puede decir que por esta parte el seno es menor que uno, ¿cierto? Y abajo será el n cuadrado. ¿Está claro? ¿Sí ven? ¿Cierto? El seno
el seno, el seno de cualquier función siempre está entre -1 y 1. El seno de cualquier argumento siempre está entre -1 y 1, entre -1 y 1. Entonces siempre va a estar así y entonces aquí podemos acotar el valor absoluto, pues va a ser menor que 1. No me va a Profe, interesar por debajo, pero porque como es el... no nos ayuda en nada el saber que, por ejemplo, n siempre es mayor que 1. Sí, pero por ejemplo, si quiere, dígame el seno de 1. Por acá tengo una calculadora. El seno de 1 es 0.017. Pero por ejemplo, dígame el seno de 100. Ay, eso todavía es 0.98. Dígame el seno de 200. Este es -0.34. Ah, ya pasó a negativo. Exactamente, ¿cierto? El seno es cuando es mayor de 180 es negativo, ¿cierto? Ujú, claro. Entonces, ahí, entonces no importa, siempre ese valor absoluto del seno, a pesar de que sea un número entero, siempre va a ser positivo, negativo, positivo, negativo. Lo que pasa es que hay como un intervalo en el que es positivo y otra parte en la que es negativa. Entonces, eso. Estamos hasta ahí. Entonces, el seno es una función que está entre -1 y 1, o sea que su valor absoluto es menor que 1. Menor o igual, si quieren, menor o igual, ahí está. Muchachos, ¿y qué serie es esta? ¿Qué serie es esta? La P ¿Con qué? con P igual a 2 O sea, que converge o diverge. converge. Converge. Exactamente, muy bien. Converge. Entonces, mire lo que estamos diciendo. Aquí lo que estamos haciendo es que al valor absoluto lo acotamos por arriba con una serie convergente. Recuerdan que cuando uno acota por arriba, si la de arriba es convergente, ¿cómo es la de abajo? Convergente. Convergente, muy bien. Entonces, por lo tanto, esta serie desde n igual 1 hasta infinito del valor absoluto de seno de n sobre n cuadrado converge. Y la poderosa, que es el criterio. Y si el valor absoluto converge, ella sin valor absoluto también converge sobre n cuadrado converge. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, si yo analizo el valor absoluto, muchachos, es como si yo analizara la función. Entonces, determinar si la serie es convergente. Si el valor absoluto converge, la serie converge. Y acabamos de demostrar de que el valor absoluto converge. Entonces, si el valor absoluto converge, la serie también va a converger. ¿Está claro? Más o menos. Vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, este no. Lo que pasa es que Profe, me muestra un momento cuál es el anterior. obvio, clarín. Ok, entonces, al final el valor absoluto de seno de n es seno de n. Sí, el valor absoluto es seno de n, es seno de n. Lo que sí es que yo lo acoto. Acá. ¿Qué es lo que yo lo estoy diciendo? Es que yo lo estoy diciendo que el valor absoluto, aquí lo que estoy aplicando es el hecho de que el valor absoluto del seno de n es menor o igual que 1. El valor absoluto. Eso no va a pasar de 1, porque la función seno es infinita, pero siempre está acotada entre -1 y 1. Ujú. Sí, Ok, listo. listo. Ese ejercicio aquí está como todo metido porque, o sea, no nos... Aquí de hecho ya lo hicimos. Ese ejercicio ya lo hicimos y no es un ejercicio que se utilice en este de convergencia absoluta, listo. Déjenme que más adelantico vamos a encontrar esto. Ese ejercicio ya lo hicimos. De hecho, voy a eliminar esta página. Esto. Para que no se me vayan a confundir ni nada. Que le digan que hay que quedó un ejercicio, no. Listo. Entonces, ahora la pregunta es, entonces, ¿qué pasa con la convergencia absoluta? Entonces, si ustedes observan, todo
basta con estudiar qué pasa con el valor absoluto. Porque si el valor absoluto converge, la serie converge. Pero muchas veces si el valor absoluto diverge, la serie puede converger, ¿cierto? Es condicionalmente convergente. Entonces, si el valor absoluto converge, la serie converge. Pero si el valor absoluto diverge, puede que la serie converja o puede que la serie diverja, ¿cierto? Eso, ahí sí no hay nada que hacer. Entonces, el teorema siempre es, si el valor absoluto converge, la serie converge. ¿Listo? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, supongamos, supongamos, ¿qué vamos a hacer entonces con esas series? Los mismos criterios, muchachos. Vamos a hacer los mismos criterios, sino que aquí vamos a estudiar con valor absoluto. ¿Listo? Entonces, el criterio del cociente. ¿Qué decía el criterio del cociente? Que cuando nosotros dividimos a sub n más 1 sobre a sub n, si ese límite es menor que 1, la serie converge absolutamente. Y si converge absolutamente, entonces también converge. ¿Listo? Y si es mayor que 1, entonces la serie es divergente. Y si es igual a 1, muchachos, acuérdense en que el criterio no es concluyente. Lo mismo que hemos hecho anteriormente. Bueno, entonces, vamos a determinar si esta serie es convergente. Muchachos, es una serie alternante. Listo, es una serie alternante, pero podemos analizar su valor absoluto. Vamos a analizar su valor absoluto. Entonces, para analizar el valor absoluto, pues sacamos el valor absoluto de esa serie. Es el valor absoluto de menos 1 a la n, 3 a la n, sobre n factorial. Muchachos, ¿cuál es el valor absoluto de esta serie? ¿Quién me puede decir cuál es el valor absoluto de esta serie? ¿Cuál es el valor absoluto de menos 1 a la n? 1. 1. De 3 a la n, 3 a la n. 3 a la n. Y de n factorial, ¿cierto? Listo. Entonces, en este caso, tenemos que estudiar es la serie 3 a la n sobre n factorial. Bueno, ¿cómo lo vamos a estudiar? Entonces déjenme, yo me devuelvo para acá. Aquí, ¿qué les que estamos diciendo? Entonces, aquí ya tenemos una serie con términos no nulos. Miren, muchachos, que aquí no importa si los términos son positivos, si los términos son negativos, no importa. Aquí hay que tomar el valor absoluto del término a sub n sobre el a sub n más 1 sobre el término a sub n. Y eso es lo que vamos a hacer. Ay, perdón. Profe, entonces lo que hacemos es, cuando le hacemos el valor absoluto, no es como quitarle lo de alternante. Muy bien, siempre y cuando se pueda, siempre y cuando el alternante esté multiplicando. Si está sumando, pues no podemos hacer nada. Eso, Eso es lo que hace el valor absoluto. Entonces, miren muchachos, si le hacemos aquí el valor absoluto, pues aquí utilizamos cualquier método sin ningún problema. Utilicemos cualquier método. El método que teníamos ahorita, que acabamos de encontrar. Ven acá. Eso. Entonces vamos a calcular el límite cuando n se nos fue para infinito del término a sub n más 1 sobre el término a sub n, ¿cierto? Vamos a calcular, pero entonces lo que vamos a estudiar es esta nueva serie. Eso es lo que uno hace, estudiar la nueva serie, que es la serie del valor absoluto. Entonces, con toda la paciencia del mundo, es el límite cuando n se nos va para infinito de. ¿Quién es el término a sub n más 1? Entonces recuerden que el término a sub n más 1 es el término que donde está n ponemos n más 1. Así de sencillo. Entonces esto sería 3 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Acuérdense que estamos estudiando es la serie del valor absoluto, que la serie del valor absoluto es esta, que fue la que nos resultó. Entonces por eso ese es el término a sub n. Y el término a sub n es 3n sobre n factorial. Bueno, muchachos, aquí nada, hacemos la famosísima ley de los extremos. Eso va a quedar 3n por 3 y abajo va n factorial. Esto es este por este
y este por este. Y abajo va a quedar el 3n y n más 1 factorial, ya sabemos que es n factorial por n más 1. Aquí se cancelan muchas cosas, este n factorial con este n factorial, este 3 a la n con 3 a la n, y lo que nos queda arriba es 3 sobre n más 1. Muchachos, ¿cuánto da ese límite? ¿Cuánto nos da Cero. ese límite? Ese Eso es límite. cero. Excelente. Y entonces, ¿se acuerdan? ¿Es mayor o menor que 1? Por el criterio del cociente, No, ahí es menor que 1. Ajá. Y entonces, No es absolutamente concluyente. o sea que Convergente, ¿qué? este converge, ¿cierto? Se nos olvidó. Si quiere, nos devolvemos. No importa. Si el límite es menor que 1, entonces converge. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta serie converge. Muchachos, ¿cuál serie está convergiendo? Converge la serie de los valores absolutos, porque esa fue a la que le hicimos el estudio. Entonces, quiere decir que la serie converge absolutamente, ¿cierto? Y si la serie converge absolutamente, entonces aquí como conclusión, podemos decir que de 3n sobre n factorial converge, ¿cierto? ¿Y quién es esta? Esta es la serie de los valores absolutos. Como es la serie de los valores absolutos, entonces la serie completa, ¿cómo es? Si el valor absoluto converge, entonces, ¿qué le pasa a la serie? En este caso converge. Exactamente. Entonces, uno lo que dice simplemente, déjenme acá. no Entonces, converge absolutamente. exactamente. Menos 1 a la n. 3 a la n sobre n factorial converge. Converge, ¿cierto? Entonces podemos decir, muy bien, quiere decir que converge absolutamente, ¿cierto? El valor absoluto está convergiendo, entonces la serie converge absolutamente. Y si la serie converge absolutamente, muchachos, ¿qué podemos decir de la serie sin valor absoluto? ¿Qué podemos decir? Con- ¿Cómo? Que converge. Que converge, muy bien. Porque si la serie converge absolutamente, entonces ella converge. ¿Listo? Acuérdense que siempre estudiemos qué pasa con el valor absoluto. Si el valor absoluto converge, la serie converge. Si el valor absoluto converge, la serie se llama absolutamente convergente. Vamos a hacer otro. Hagamos este de acá. Entonces vamos a determinar si esa serie es convergente o esa serie no es convergente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el criterio que tenemos allí. Es simplemente calcular el límite cuando n se nos fue para el infinito del término a sub n más 1 sobre el término a sub n en valor absoluto. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces vamos a calcular. Muchachos, aquí no le voy a sacar valor absoluto a nada, sino que de una vez lo vamos a hacer, porque nosotros ya somos grandes. Entonces eso. ¿Quién es a sub n más 1? Entonces a sub n más 1, mírenlo acá, si este es a sub n, entonces lo que yo les digo, donde está n vamos a poner n más 1. Entonces en este caso sería menos 1 a la n más 2. ¿Sí o no? Por 2 a la 2n más 1 menos 1. Eso va a quedar 2n más 2 menos 1. O sea, va a ser 2n más 1. ¿Sí me hago entender qué fue lo que hice ahí? No, pro, existe. Donde aquí en este exponente, donde está n, puse n más 1. Entonces va a ser Ah, 2 ya sé. n más 1 menos 1. Y resolví estos 2n más 2 menos 1. O sea que esto es 2n más 1, que es ese que tengo allá. ¿Sí o no? Ahora sí.
Pero, Listo. Sobre, esto va a ser n más 1, 3 a la n más 1. Ese es el término a sub n más 1. Y el término a sub n es menos 1 a la n más 1, 2 a la 2n menos 1, sobre n por 3. N por 3 a la n. Y todo en valor absoluto. No me asusten que uno a veces ve eso y uno dice, ¿qué es esto? Lo más importante es que no se me vayan a perder que esta es la grandecita. Ay. Bueno, entonces, muchachos, hacemos la ley de los extremos y miren lo que está pasando. No sé si ustedes caen en cuenta que esta expresión que tenemos acá y esta expresión que tenemos acá, lo único que aportan es un negativo, ¿cierto? Siempre va a aportar un negativo, o un más o un menos, un más o un menos. Y son números que son negativos que se están dividiendo. Entonces, si el de arriba es positivo y el de abajo es negativo, pues la división es negativa. O al revés, o si los dos son positivos, pues la división es positiva. O sea, lo único que eso está aportando ahí es un juego de signos. Es un juego de signos. Entonces, el valor absoluto, lo que me está diciendo ahí, no se preocupe por ese juego de signos. Eso siempre va a ser positivo porque ese es el poder que tiene el valor absoluto, de que todo lo vuelve positivo. Entonces, el valor absoluto de esto es la misma expresión, pero sin ese menos 1 a la n. Eso, sin ese menos 1 a la n. Entonces, en este caso, sería. Entonces, ¿qué les parece si de una vez hago la ley de los extremos? Este con este y este con este. Entonces, arriba nos va a quedar 2 a la 2n más 1 por n por 3n. Y abajo nos va a quedar el n más 1, 3n más 1 por 2 a la 2n menos 1. ¿Listo? Sin valor absoluto, porque ya el valor absoluto se lo quité por el juego de menos que teníamos ahí, y ya el resto de las expresiones son positivas, ¿cierto? Un exponente es positivo, una función exponencial es positiva, el n es positivo, este es positivo, todos esos son positivos. Entonces ahora lo que queda es sacar como los términos que podamos sacar. ¿Hay que se puede cancelar con qué? Miren muchachos aquí. Tenemos 2 y aquí tenemos este de acá. ¿Eso cuánto queda? Vamos a ver si me estoy haciendo entender acá. eso es como tener 2 a la 2n por 2 dividido 2 a la 2n dividido 2. Así quedaría. ¿Cierto? Como que este sube con el exponente negativo. Y el Ujú, exponente negativo es 2 menos 2n más 1. ¿Cierto? Entonces quedaría como así. Entonces, ¿y qué pasa cuando tienen la misma base? ¿Qué pasa con los exponentes? se suman. Se suman, o sea que arriba queda un 2 a la 2, ¿cierto? Porque este con este se cancelan y 1 más 1 usualmente es 2. Listo. El C3N, abajo queda el 3, ¿cierto? Por la misma razón, este N con este N se nos cancela y el 3 queda abajo. Y arriba nos quedó el N y aquí nos queda un N más 1. Eso fue todo, muchachos. Eso fue todo. Bueno, mi gran pregunta, la gran pregunta que surge aquí. ¿Cuánto hace el límite? Exactamente, ¿cuánto da ese límite? De infinito sobre infinito, pasa el hospital. Eso, pero ¿sabes qué? Podemos sacar ese 4 tercios, Ah, sí, también. ¿cierto? Podemos sacar el 4 tercios y nos va a quedar el límite cuando n se nos va para infinito de n. Nos va a quedar 4 tercios de el límite cuando n se nos fue para el infinito de n sobre n más 1. ¿Cuánto da este límite de ahí? Este límite da 4 tercios. Exactamente, este límite es 1. O sea que esto queda 4 tercios. ¿Y 4 tercios es mayor o menor que 1? Es mayor. Mayor que 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si esta expresión, si este límite es mayor que 1,
¿qué pasa con la serie? ¿Converge o diverge? Ay, profe, ¿cómo vamos a hacernos para acordarnos de todos los criterios? Uno se acuerda, sabe que practicándolos, Dios practicando, mío. diverge. Si n es mayor que 1, diverge. Eso, entonces en este caso, esta serie es divergente. Ay, ¿por qué tengo ese coso horrible? Diverge. Listo. ¿Por qué diverge, muchachos? En este caso, diverge pues porque su valor absoluto, miren acá el criterio, qué pena que yo me devuelva acá un poquitico. Miren acá, si ρ es mayor que 1, entonces la serie es divergente. Listo. Va a ser divergente. Listo. Y lo mismo, se puede aplicar el criterio de la raíz. Aquí el criterio de la raíz tiene un errorcito. Déjenme, yo lo corrijo. Es la raíz enésima. ¿Listo? Es la raíz enésima del valor absoluto del término enésimo. Ojo que es el valor absoluto. Si el ρ es menor que 1, si ese límite es menor que 1, la serie es convergente. Y si es mayor que 1, entonces la serie es divergente. Es lo que nosotros hemos visto. Muchachos, este es el mismo criterio que vimos la vez pasada. No sé si lo recuerdan más o menos. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el criterio de la raíz. Vamos a calcular el límite cuando n se nos fue para infinito de la raíz enésima del valor absoluto de a sub n. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en este caso, pues es sacarle el valor absoluto a esta serie. ¿Me van a decir qué es el valor absoluto de esa serie? Nos queda la raíz enésima. ¿Cómo le puedo sacar el valor absoluto a esta serie? ¿Quién es el valor absoluto? 3 a la n. N 2 a la Otra vez, ¿qué? 13n sobre n2 a la n. ¿Está claro por qué? ¿Cierto? Porque el valor absoluto aquí, pues esto es un 1, ¿cierto? El valor absoluto de eso es un 1, entonces hay como que no hay nada que podamos. Y este es el límite cuando n se nos fue para infinito de 3 sobre 2 raíz enésima de n. ¿Cierto? La raíz enésima puede repartir en la multiplicación y la división, entonces queda como si fuera la raíz enésima de 3 a la n y la raíz enésima de 3 a la n es 3. Y lo mismo pasa con el 2 de abajo, y con eso tenemos. Bueno, ya podemos sacar este 3 medios y nos va a quedar el límite cuando n se nos fue para infinito de 1 sobre la raíz enésima de n. Muchachos, ¿cuánto da este límite? Este limitecito, ¿cuánto es? Nosotros ya sabemos. 1. Acuérdense que la raíz enésima de n es 1. Yo les había dicho a ustedes que estarán esa parte, que no la recuerdan. O sea que esto es igual a 3 medios. Y 3 medios es mayor o menor que 1. Ustedes sí ven. Eso 3, es porque el exponente tiende a cero. ¿cuál? El del de la raíz enésima. Como sería Es, n a la 1 sobre n, entonces eso sería cero. Sería n a la cero. sería n a la 1 sobre n. Ujú, O sea que sería infinito a la 0. exacto. Entonces ahí es donde uno aplica el hospital. Y aplica el hospital con la función logarítmica para poder bajar ese exponente de ahí. Nosotros lo Ah, hicimos. sí, ya me acuerdo, sí. Es que son muchas cosas. Sí, profe, me tiene preocupado ese próximo examen, le cuento. Ahora, listo. Entonces, muchachos, 3 medios, ¿eso qué es? ¿Mayor o menor que 0? Perdón, ¿mayor o menor que 1? Esto es mayor que 1, 3 medios. Sí, da 3 medios, sí, da 3 medios. Y si es mayor que 1, entonces, ¿qué pasa? Diverge. 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 Listo, ¿está claro? Bueno, dejémoslo aquí.
La convergencia condicional, muchachos, no implica la convergencia absoluta. Listo, acuérdense que la convergencia condicional es que el valor absoluto converge. Bueno, digo diverge. El valor absoluto va a diverger. Listo. Si una serie es absolutamente convergente es que su valor absoluto converja, la reordenación arbitraria de sus términos producen una nueva serie convergente con igual suma. ¿Listo? Pero si la serie es condicionalmente convergente, ¿qué es condicionalmente convergente? Condicionalmente convergente es que su valor absoluto sea convergente, pero ella diverja, como la serie que nosotros conocimos como la serie armónica. La serie armónica, la serie armónica solita es divergente, pero el valor absoluto, pero la serie alternante es convergente, entonces por lo tanto es como si su valor absoluto divergiera. ¿Listo? Entonces ahí está. Pero uno no puede jugar. Si una serie es condicionalmente convergente, uno no puede jugar con los términos. Así, por ejemplo, como reordenándolos. Por ejemplo, aquí que los están reordenando, convirtiendo, mandando unos a sumar o cogiendo algunos por agrupación y cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces, uno puede... Hola. Pensé que uno puede jugar con una serie siempre y cuando sea absolutamente. ¿Qué es jugar? Por ejemplo, poner el primer término de segundas, el segundo de quintas, como para analizar de pronto que se le pueda convertir en una serie telescópica o pueda sacar algún factor común o algo por el estilo. Pero uno puede hacer eso siempre y cuando la serie sea absolutamente convergente. Porque si la serie no es absolutamente convergente, muchachos, es mejor dejar las cosas como están. Listo. Es como la observacioncita que estamos mirando acá. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar otro tipo, no vamos a estudiar las mismas series, pero estas series ya van a tener variables. Y va a ser muy chévere porque muchachos, el objetivo es que todas las funciones uno las puede escribir como una serie como una serie. Por ejemplo, la función seno, uno la puede tomar como una serie. La función logaritmo también es una serie. Entonces existen lo que se llaman las series de potencia. ¿Qué son las series de potencia, muchachos? Las series de potencia es que es una serie de esta forma, o sea, es como si fuera un polinomio infinito, un polinomio de grado infinito, por decirlo así de una forma, ¿cierto? Entonces, está C sub 0 es C sub n por x a la n. Cuando n empieza desde cero y se va hasta el infinito, o sea, c sub 0, c sub 1x, c sub 2x cuadrado, c sub 3x a la 3, así sucesivamente. Eso es lo que se llama una serie de potencia centrada en el cero en este momento. Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros ya conocemos una de estas series, que es la serie geométrica. La serie geométrica, si nosotros tomamos que X es R, no sé si ustedes la recuerdan, yo espero que sí, la serie R a la N, ¿cierto? Esta serie es una serie convergente siempre y cuando R esté entre -1 y 1 y diverge para el resto del universo. Entonces, en ese orden de ideas, ya conocemos una serie de potencia. Lo que pasa es que no conocíamos que se podía acompañar con alguien. No sabíamos que se podía como acompañar con alguien. Entonces, una serie de potencias es como si fuera un polinomio infinito, ¿listo? De grado infinito. Y cuando es una serie de potencias centrada en un elemento que no es el cero, es de esta forma, ¿cierto? Entonces sería C sub n por x menos a. A este a es el que se llama el centro. ¿Cierto? Entonces, por eso, ahorita cuando dijimos que A era cero, estaba centrada en el cero, pues cuando A es cero, ahí no aparece nada y simplemente aparece el X a la N. Pero en este caso sí aparece el A. Entonces, sería centrada en A. Bueno, si ustedes observan, eso es una función. Eso es una funcioncita, claro. Tapen este pedacito de acá. Miren que esto es una función. Entonces, como es una función, muchachos, estamos hechos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos integrar, sabemos derivar y sabemos hacer de todo con todas las funciones habidas y por haber. Entonces, la suma
de una serie de potencias es una función cuyo dominio es el conjunto de todos los x. El dominio es el conjunto de las x para los cuales la serie es convergente. El detalle que nosotros vamos a encontrar aquí y lo que nuestro objetivo de ahora en adelante es encontrar los valores para los cuales esta x es convergente. ¿Listo? Vamos a analizar para qué valores de esa x nuestra serie es convergente. Entonces, por ejemplo, el objetivo es analizar, miren, esto es una serie de potencias. ¿Por qué es una serie de potencias? Vamos a realizar algunos terminitos. ¿Listo? ¿Quién es la serie? Déjenme acá, yo analizo esto, 0 hasta infinito, de n factorial por x a la n. Empecemos. Cuando n vale 0, nos va a quedar 0 factorial, que es 1 por x es 1. Cuando n vale 2, sería 2 factorial, que es 2, por x al cuadrado, más 3 factorial, que es 6, por x a la 3, más 4 factorial, que es, ¿cuánto es 4 factorial? Que es 24 24. por x a la 4, más 120 por x a la 5, más, ¿cuándo va a terminar eso? Nunca, ¿cierto? Listo, me hago entender que esto es una serie de potencias. ¿Por qué es una serie de potencias? Es una serie porque es una suma, y de potencias porque si ustedes observan, las potencias de la función x están creciendo, ¿cierto? Ay. Van a haber de todos tipos de potencias en las que los exponentes sean los pares, en los que los exponentes sean impares, que hayan unos ceros, que no hayan unos ceros, pues cualquier cosa puede pasar ahí. ¿Listo? Esta es una serie de potencias. Entonces, muchachos, se estudia de la misma forma como hemos estudiado nosotros las series. ¿Listo? ¿Cómo se estudia? Bueno, lo que vamos a calcular es el límite cuando n se nos va para infinito. Recuerda, del término a sub n más 1 sobre el término a sub n en valor absoluto. Y resulta de que si este límite es menor que 1, la serie converge. ¿Se acuerdan? Si este límite es menor que 1, la serie es convergente. Entonces, el objetivo es encontrar los valores de x para que la serie sea convergente. Ese es nuestro objetivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular. Vamos a calcular el límite cuando n se nos va para infinito del valor absoluto del término a sub n más 1 sobre el término a sub n. Y vamos a obligar que ese límite sea menor que 1. Esto, vamos a obligar que ese límite, en este caso, sea menor que 1. Entonces, pues antes de obligar a algo, pues, miremos a ver qué es ese algo. Entonces es el término a sub n más 1. Recuerden que el término a sub n más 1, muchachos y muchachas, es cuando n, poner a n en lugar de n más 1. Entonces en este caso sería n más 1 factorial por x a la n sobre n factorial. Hay aquí n más 1 por x a la n en valor absoluto. ¿Estamos bien? El término a sub n es n más 1 factorial por x a la n más 1. Y abajo tenemos eso. Muchachos, aquí esto es igual el límite cuando n se nos fue para infinito. El valor absoluto de n más 1 factorial. ¿Cuál es el valor absoluto de n más 1 factorial? No, yo tranquilamente los puedo sacar de valor absoluto. ¿Listo? Y aquí me va a quedar ¿quién? ¿Cuánto es x a la n más 1 sobre x a la n? ¿Qué pasó? Ya X. La x. Pero ese sí no lo puedo sacar del valor absoluto. Porque como x ya es una indeterminación, perdón, una variable, x es una variable, entonces varía. Por eso se llama variable, porque varía, o sea que x puede tomar cualquier valor. X puede tomar valores positivos o valores negativos. La única que yo sé que toma valores positivos es la n, pero x puede tomar el valor que quiera. Bueno, muchachos, mi pregunta es, ¿cuánto vale este límite?
Este n factorial sobre este se puede cancelar, ¿no? Sí. Y entonces esto nos va a quedar el valor absoluto de x es igual por el límite cuando n se nos fue para infinito de n más 1. Muchachos, ¿y cuánto es este límite? Infinito. Infinito, o sea que va a quedar como el valor absoluto de x por infinito. Ujú. Pero ustedes recuerdan que vamos a obligar y contra super, hiper, mega obligar para que esto sea menor que 1. ¿Qué forma hay para que x por el infinito sea menor que 1? ¿Qué valor puede tomar ahí x? Los menores a 1. Los menores que, a ver, sí, los menores, o sea, para que sea menor que 1. 0 no, la única posibilidad que hay es 0 no. Si x es 0, 0 por infinito, pues uno creería que eso es casi 0. Eso está pasando en el infinito, ¿listo? Ah, sí, sí. Porque si yo le doy otro valor a x del valor que sea, si yo le doy el valor de 1, ¿cuánto es 1 por infinito? Infinito. ¿Cuánto es menos 1 por infinito? Pues esto es aún peor, menos infinito. ¿Listo? Entonces, el único posible valor el único Ah, profe, valor, pero en ese último caso que pusiste ahí sí sigue siendo menor que 1 entonces. pero es que es el valor absoluto de x, Ah, ¿cierto? ¿Cierto? Pues yo estoy pensando es como en el valor absoluto de x. Es el valor sí, sí. absoluto de x, entonces, pues el valor absoluto de x siempre es un número positivo. Entonces, lo único que puede tomar es ese, 0. Ujú. ¿Listo? Entonces, aquí, el único posible valor que x puede tomar para que esta serie de nosotros sea convergente es que x sea igual a 0. No hay más. No hay más. Si x es igual a 0, pero tiene todo el sentido, ¿no? Si x es igual a 0, esta serie sería la serie nula. Y ya, ahí tendríamos eso. ¿Listo? Vamos a hacer otro. No me preocupen por eso. Este es una serie de potencias, ¿cierto? Es una serie de potencias porque aquí tenemos el x a la n. Bueno, entonces hay que analizar para qué valores de x, para qué posibles valores de este x, esa serie es convergente. ¿Listo? Entonces vamos a analizarla. ¿Y cómo la vamos a analizar? Pues como lo hemos hecho todo el día, toda nuestra noche. Qué exagerada. A sub n más 1 sobre el término a sub n en valor absoluto. Y la misma historia, hay que obligar a que este límite sea menor que 1. ¿Está bien? Entonces, pues primero analicemos el límite porque si no, entonces es n más 1 por x a la n más 1 sobre 5 a la n más 1. Y abajo es n por x a la n sobre 5 a la n. Todo en valor absoluto. No es que no se me haya olvidado, sino que lo pongo de último. Bueno, entonces aquí vamos a hacer algo. Voy a sacar los valores absolutos y voy a dejar adentro lo que no se puede dejar con valor absoluto. Y de una vez, o sea, voy a hacer dos cosas a la vez. Voy a hacer la ley de los extremos, este con este y este con este. Y mirar a ver cómo se saca el valor absoluto. Bueno, entonces arriba, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el 5 a la n por n más 1 por x a la n más 1. Y abajo nos va a quedar el 5 a la n más 1 por n por x a la n. Entonces, todo eso está en valor absoluto, listo. No lo saque. Este se cancela con uno de estos y ya no hay nada más que hacer. Entonces ahí sí. Este es el límite cuando n se nos fue para infinito de n más 1 sobre 5n por el valor absoluto de x. ¿Está claro por qué el valor absoluto de x? Por la misma razón de ahorita. X a la n más 1 sobre x a la n da esto. ¿Y qué les parece si yo saco este valor absoluto de x? Porque ese valor absoluto de x ya no tiene a n en ninguna parte. Y queda n más 1 sobre 5n. Muchachos, ¿cuánto da este límite? ¿Cuánto da este límite? Un quinto. Un quinto.
¿Listo? Entonces, miren lo que está pasando. Este x por un quinto fue el límite, ¿cierto? X, ay, qué pena ahí. Este x por un quinto fue el límite, pero recuerden que nosotros tenemos que obligar a que ese límite sea menor que 1, ¿cierto? Pues lo obligamos es para que converja, ¿listo? O sea, estamos haciendo las condiciones para que para que nuestra serie converja y las condiciones se dan sobre x porque x es la variable, es lo que puede variar. Si x no estuviera, fuera n sobre 5 a la n, pues uno lo estudia como lo sabe, pero es que aquí hay que conseguir, hay que encontrar las condiciones de x para que esa serie de potencias converja. Bueno, entonces aquí, muchachos, vamos a ver, acuérdense. O sea que el valor absoluto de x sea menor que 5, o sea, pasé este 5 a multiplicar acá. Y por propiedades, esto quiere decir de que menos 5 es menor que x menor que 5. ¿Cierto? O sea, que los valores para que nuestra serie converja es que x tiene que tomar el valor entre menos 5 y 5. ¿Listo? Entre menos 5 y 5. Pero entonces, ¿qué pasa con los extremos? Porque aquí nada es claro. ¿Se acuerda que cuando es el 1, el problema es el 1? Entonces, si yo tuviera igual a 1, pues el criterio no define. Entonces, por eso siempre es menor que 1. Entonces, aquí lo que hay que hacer, chicos, es analizar cada uno de los casos. ¿Qué pasa cuando x es igual a 5? ¿Cierto? Que es uno de los casos. ¿Qué pasa en los extremos? Cuando x es igual a 5. Entonces, cuando x es igual a 5, y mira acá yo les cambié colorcito acá. ¿Qué pasa cuando x es igual a 5? Hay que analizar cada uno de los casos. Entonces, cuando x es igual a 5, muchachos, nuestra serie se convierte en ¿qué serie? Entonces, hay que convertirla. En este caso, se convierte en la serie. Espérenme un segundito. La serie desde n igual 1 hasta infinito. O sea, que n por 5 a la n sobre 5 a la n. ¿Yo de dónde saqué eso? Pues simplemente aquí reemplacé a x por 5, porque estoy estudiando el caso particular de los extremos. ¿De cuáles extremos? De este intervalo. Porque yo estoy diciendo, x puede tomar cualquier valor entre menos 5 y 5, pero ¿qué pasa con los extremos? No se sabe. Entonces, por eso uno los tiene que analizar solitos. Muchachos, ¿y esta serie? ¿Qué serie es? La n. ¿Está claro? ¿Cierto? El 5 a la n con el 5 a la n se cancelan y queda esa serie. Y esta serie es divergente. O sea, que este intervalo aquí sigue siendo abierto. O sea, ay, este intervalo aquí sigue siendo abierto. O sea, no es menor o igual. Y ahora hay que escoger el otro intervalo. ¿Qué pasa cuando x es igual a menos 5? Cuando x es igual a menos 5, entonces hay que estudiar la serie, cuando n se va para 1 hasta infinito, de n por menos 5 a la n sobre 5 a la n. Donde está x, reemplacé por menos 5. Y esto es igual 1 hasta infinito, esto es n por menos 1 a la n por 5 a la n sobre 5 a la n. Este 5 a la n con este 5 a la n, pum, pum, los podemos cancelar y nos va a quedar esta serie de menos 1 a la n por n. Muchachos, esta es una serie alternante y es una serie alternante divergente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque utilizamos el criterio de las series alternantes. Acuérdense que el criterio de las series alternantes es que el término enésimo se va para cero y que es decreciente. Esto, ni el término enésimo se va para cero ni es decreciente. Entonces, en este caso, esta serie también es divergente. Entonces, lo que nosotros decimos ahora es que esta serie de potencias es convergente si este x de acá toma valores entre menos 5 y 5 sin los extremos.
¿Listo? Entonces dice, encuentre todos los valores de x para los cuales la serie de potencias converge absolutamente. Entonces converge si x está en el intervalo de -5 a 5 abierto a ambos extremos. ¿Por qué abiertos? Porque ya analizamos que en cada uno de los extremos la serie es divergente y nosotros estamos analizando la convergencia. Estamos analizando es la convergencia. Vamos a analizar este. No sé si me hago entender hasta el momento, si voy bien, si voy muy rápido o no sé, se me perdieron. Es aquí. Aquí estamos, profe, tratando de interiorizar lo que se viene. Bueno. Entonces, la misma historia. Hay que estudiar el término a sub n más 1 sobre el término a sub n y para que converja ese cociente, ese límite tiene que ser menor que 1. Entonces, empecemos a analizarlo. Entonces, ¿quién es el término a sub n más 1? Sería -1 a la n por x a la 2n más 1. Estoy de una vez en el 2n más 1 menos 1. Aquí lo que hice ahorita. ¿Listo? Reemplazando en ese exponente n por n más 1. Entonces eso nos va a quedar 2n más 2 menos 1, o sea, 2n más 1. Listo. Sobre 2n más 1. Y abajo va menos 1 a la n menos 1 por x a la 2n menos 1 sobre 2n menos 1. Valor absoluto. Recuerda que siempre es valor absoluto. Y vuelve y juega. Ese valor absoluto me voy a olvidar de ese juego de los menos. Entonces, estos tranquilamente se nos pueden cancelar y nos va a quedar el límite cuando n se nos va para infinito. ¿Qué tal si hacemos la ley de los extremos? 2n menos 1 por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 por x a la 2n menos 1. Valor absoluto. Muchachos, aquí del valor absoluto pues podemos sacar las n's tranquilamente, ¿cierto? Queda 2n menos 1 sobre 2n más 1. ¿Cuánto da este límite? ¿Cuánto da ese límite ahí? 1. 1. 1 exactamente. Y aquí nos va a quedar el valor absoluto de x al cuadrado. ¿Sí lo ven? Sí, nos va a quedar el valor absoluto de x al cuadrado. Entonces aquí, muy bien. Entonces, la misma historia, x al cuadrado, lo puedo sacar tranquilamente del límite porque sí, pues porque no tiene, y esto nos dio x al cuadrado. Bueno, ahí, qué pena. Listo. Vuelve y juega. Entonces, acuérdense que nuestro objetivo es encontrar los X para que la serie sea convergente. Entonces, para garantizar que la serie sea convergente, ese valor absoluto tiene que ser menor que 1. Entonces, vamos a obligar a que X al cuadrado en valor absoluto sea menor que 1. Muchachos, pero esto es una redundancia. ¿Cómo que una redundancia? Resulta que x al cuadrado siempre es positivo. No, porque es un número al cuadrado. Entonces, como eso es un número al cuadrado, su valor absoluto es el mismo. Entonces, esto es equivalente a decir que x al cuadrado es menor que 1. Y esto es equivalente a decir que x al cuadrado menos 1 es menor que 0. Y esto es equivalente a decir que x menos 1 por x más 1 es menor que 1. ¿Recuerdan? La ley menor que 0. La ley del cementerio.
Yo a veces quisiera ver como la cara de ustedes cada que yo les muestro algo. Entonces, esta expresión va a ser la del x menos 1. Esta expresión va a ser la del x más 1. O sea, menos 1, por acá está el 1, por acá está el menos 1. Y esta va a ser la respuesta, menos 1. La que llamo la ley del cementerio, ¿cierto? A este lado es positivo, dale un valor por encima de este. Y a este lado es negativo, el valor de 0. Y a este lado es positivo. Y a este lado es negativo. Ahora, no sé si recuerdan bien la ley más o menos. Se divide por factores, cada factorcito, donde se hace 0, donde x menos 1 se hace 0, cuando x es igual a 1, por eso es el límite. A la derecha, ¿qué pasa a la derecha? Denle un valor a la derecha, denle un valor de 2, por ejemplo. 2 menos 1 es igual a 1, o sea, es positivo, por eso pongo los más ahí. Y el resto, para allá, para el otro lado es negativo. Ahora, esta es la respuesta. Entonces, ahora vamos a multiplicar. Bueno, menos con menos usualmente es más, ¿cierto? Muchachos, entre menos 1 y 1 es la multiplicación entre menos y más, que es menos, y esta es más. Uno hace la multiplicación de los signos. Hace la multiplicacióncita de los signos, más por más es más, y este menos con más es menos. Resulta y acontece que nosotros necesitamos es en qué parte el producto se hace negativo. Entonces, en este caso, el producto se hace negativo cuando x está entre menos 1 y 1. Entonces, la respuesta en este caso es que x está entre menos 1 y 1. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el producto sea negativo. Y el producto es negativo cuando x está entre menos 1 y 1. Eso fue lo que vimos. ¿Listo? O sea que el intervalo de convergencia, así se llama, el intervalo de convergencia es entre menos 1 y 1. Pero sigue la misma pregunta, ¿qué pasa en los extremos? ¿Cierto? Uno siempre tiene que analizar qué pasa en los extremos. Entonces, no lo voy a abrir ni lo voy a cerrar, voy a estudiar qué pasa en los extremos. Entonces, en los extremos tiene que pasar algo. Entonces, déjenme acá. ¿Qué pasa cuando x vale menos 1? ¿Listo? Entonces vamos a analizar qué pasa cuando x vale menos 1. Entonces, cuando x vale menos 1, pues venimos y la reemplazamos aquí en nuestra serie original. ¿Listo? Espérenme, yo me la grabo en una foto, porque si no... Listo, entonces, ¿qué pasa cuando x vale menos 1? Entonces, cuando x vale menos 1, nuestra serie va a quedar de la siguiente forma. O sea, va a quedar la serie cuando n va desde 1 hasta infinito, de menos 1 a la n menos 1. Menos 1, porque x vale menos 1, a la 2n menos 1 sobre 2n menos 1. Pues aquí tenemos que utilizar el álgebra. ¿Listo? Aquí tenemos que utilizar el álgebra. Entonces, aquí en esta expresión tienen la misma base. Lo que hace es que los exponentes se suman. Entonces, nos va a quedar la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la 3n menos 2, ¿cierto? Sobre 2n menos 1. Ah, bueno. Y aquí, como para que no nos quede 3n menos 2, porque acuérdense que entonces las series alternantes solamente son, entonces sería como tener un menos 1 a la 3 a la n y tener un menos 1 a la menos 2 sobre 2n menos 1.
Muchachos, entonces voy a empezar despaciecito. Miren, aquí. Menos 1 a la 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos 1 a la 3? -1. Menos 1, listo, muy bien. Entonces va a ser un menos 1 a la n. Y este menos 1 a la menos 2, este de acá, este menos 1 a la menos 2, nos va a dar un 1, ¿cierto? Todo potencia negativa elevado a una potencia par da positiva. Lo que esto es 2n menos 1. Esta es una serie alternante. ¿Listo? Como es una serie alternante, hay que estudiarla como una serie alternante. Y acuérdense en que para las series alternantes tiene que cumplir dos cosas. Lo primero es que el límite, cuando n se va para infinito, del término enésimo es 0. Esa es la primera condición que tiene que cumplir una serie alternante para que sea convergente. Y la segunda es que sea decreciente, o sea que el término a sub n más 1 sea más pequeñito que el término a sub n. Muchachos, y en este caso sí se cumple, efectivamente se cumple, porque el límite cuando n se va para infinito de 1 sobre 2n menos 1 es el límite 0. El término a sub n em, sin sin la alternancia. Y efectivamente, 1 sobre 2n más 1 es más pequeñito que 1 sobre 2n menos 1. Si se cumple, si se cumple. ¿Listo? Entonces, las dos condiciones se cumplen. Como las dos condiciones se cumplen, entonces esta serie es una serie convergente. ¿Listo? Entonces, miren lo que está pasando aquí, súper bonito, es que cuando x vale menos 1, la serie es convergente. Entonces, como la serie es convergente, el intervalo aquí en menos 1 es cerrado, porque en el menos 1 converge. ¿Listo? En el menos 1 converge. Y ahora vamos a analizar qué pasa cuando x vale 1. Cuando x vale 1. Entonces, ¿qué hacemos cuando x vale 1? Nos devolvemos para nuestra serie, para esta serie, y reemplazamos a x, reemplazamos a este x por 1. Listo. Eso es lo que hacemos, lo que estamos haciendo hace ratotes. Entonces sería la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la n más 1. Ay, mi memoria a corto plazo que es perversa. N menos 1. Muchachos, y 1 elevado a lo que sea, pues yo lo voy a poner, pero sobre 2n menos 1. Esto va a ser menos 1 a la n menos 1 sobre 2n menos 1. ¿Por qué, muchachos? Pues porque esta expresión siempre va a ser 1. 1 a lo que sea siempre es 1. Y vuelve y juega. ¿Qué serie es esta? Esta es una serie alternante también, ¿no? Es la misma de esta. Lo que pasa es que si esta empieza en más, la de abajo empieza en menos. Lo que cambia es simplemente eso, pero sigue siendo una serie alternante. Como es una serie alternante, hay que analizar si se cumple el criterio de la serie alternante. Pero si es una serie alternante. Muchachos, y si se cumple, es la misma serie de arriba. Es la misma serie de arriba. Es una serie alternante y converge. ¿Cómo se hace el estudio? Es el mismo estudio de arribita, el que tengo en naranjadito y verde de arribita. ¿Listo? Entonces miren lo que está pasando. Cuando x vale 1, la serie también es convergente. Entonces el intervalo de convergencia también contiene al 1. Entonces en este caso el intervalo de convergencia es completamente cerrado, porque en los extremos hace posible que converja. Lo contrario que nos sucedió en el ejercicio anterior. ¿Se acuerdan? Que en los extremos divergía. Entonces el intervalo en este caso era un intervalo abierto. O sea, yo no puedo coger los extremos porque en los extremos es donde diverge. Listo. Ay, está como largo el ejercicio, ¿cierto?
Ya para terminar, déjenme acá, yo hago este ejercicio rápido, que este ejercicio es de hecho rápido. Es la misma historia. Vamos a encontrar los valores de X para los cuales la serie sea convergente. Muchachos, entonces la misma historia. Hay que calcular el límite cuando n se nos va para infinito del término a sub n más 1 sobre el término a sub n en valor absoluto. Es igual al límite cuando n se nos va para infinito de... ¿Qué es el término aquí a sub n más 1? Más 1 sobre n más 1 factorial. ¿Y quién es el término a sub n? Todo en valor absoluto. Nunca se les vaya a olvidar poner el valor absoluto. ¿Por qué? Porque es que esta es una serie de potencias. Entonces, en este caso, el n puede tomar cualquier valor, muchachos, y nos daña ese valor absoluto. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando n se nos fue para infinito. ¿Qué les parece si de una vez voy a hacer todo? Esto nos va a quedar x por n factorial y abajo nos va a quedar n más 1 factorial. ¿Sí me hago entender lo que hice? Yo creo que sí. Lo mismo, este por este, sobre este por este. Y esto sería igual al límite. Cuando n se nos va para infinito, arriba nos queda 1 sobre n. Porque n más 1 factorial, si quieres se los voy a poner de una vez. N más 1 factorial es n factorial por n más 1. Por el valor absoluto de x. Muchachos, si esto es x, 1 sobre n. Pregunta, vamos a ver si están por ahí. ¿Cuánto vale ese límite? El límite cuando n se va para infinito de 1 sobre n. ¿Cuánto vale ese límite? Cero. 0, 0. Ay, por fin. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor debe tomar x para que x por 0 sea menor que 1? Puedo tomar cualquiera. Puede tomar cualquiera. Excelente, muy bien. Entonces aquí, sin importar cómo sea x, muchachos, x puede estar entre menos infinito e infinito. X puede tomar el valor que le plazca. ¿Por qué? Porque lo que sea por 0 va a ser 0 y 0 siempre es menor que 1. Entonces, en este caso, X es. Entonces, el intervalo de convergencia son todos los reales. Esto parece cerrado, pero no es abierto, obviamente. Entre menos infinito e infinito, paréntesis, ¿cierto? Paréntesis. ¿Listo? Entonces, eso es el resumencito que tenemos acá. Ya lo acabamos de demostrar completamente. ¿Listo? Esta serie converge solamente en un punto. Esta serie, recuerdan que convergía en un intervalo y el intervalo era abierto. Esta serie converge en un intervalo, pero lo demostramos que era cerrado. Y esta serie converge en todos los números reales. ¿Listo? Estas son todas las posibilidades, muchachos. Solamente van a existir esas posibilidades. Ah, no, nos faltan. Porque puede converger en un intervalo que un extremo sea cerrado, mírenlo acá, que un extremo sea cerrado y el otro sea abierto. Tranquilamente puede pasar eso. Tranquilamente puede pasar eso sin ningún problema. ¿Listo? Esas son unas series de potencia. Aquí lo que yo les había dicho, una serie de potencia converge absolutamente y diverge absolutamente. Y no se preocupen que eso lo podemos ver la próxima clase. Yo me imagino que ya estamos como lo suficiente ahí. Bueno. Entonces, ahí les voy a dejar esta diapositiva, muchachos, para que lean acá. Esto es lo que yo les estaba diciendo desde el principio. Hay que encontrar el radio de convergencia o simplemente el intervalo de convergencia. Esos intervalos de convergencia ya sabemos cómo se toman, así como nosotros los encontramos. Bueno, entonces espero pues que la próxima vez, ya el viernes terminamos con series de Taylor y Maclaurin. ¿Listo? Las series de Taylor y Maclaurin, que son series de potencia muy particulares. O sea, no tan particulares porque nos van a decir la forma en encontrar las series de potencia. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud?
Ya voy a montar este porque esto ya lo puedo montar. Ay, no, mentiras que no, todavía no. Preguntas, muchachos. Todo está claro. No, señora. No está claro, no hay preguntas. No, O todavía no hay ambas. Sujeto a preguntas. La interpretación. verdad. O ambas. Sujeto a interpretaciones 50-50. no. Profe, ¿y por qué no lo puede subir? No, sí, obvio, pero es porque me faltan 2 ejemplos. Ah, pero ¿y después no lo puede reemplazar? Claro que sí puedo hacer eso, obvio que sí. Ah, sí es mejor para ir teniendo algo. Hágale. Igual eso lo vamos a terminar el jueves. Ah, bueno. Bueno, Profe, entonces en el examen va a entrar todo lo de series básicamente. entra todo lo de series, todo lo de series. Sí, la nota del tercer examen ya está en Mares. No, no está en Mares todavía. Ay, hablando de esta, profe, si revisaste lo que te dije la clase pasada. Sí. Bueno, pero mm, no más escrito, entonces. sí, sí. Ah, no, no, me faltan Jordi tú. No, 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 Ah, Jordi tú bueno, me faltan. Todavía estoy en ese proceso. listo, profe. Listo. La cosa es que no lo olvide. No hay afán, pero no lo olvide. No, 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 si hay afán, obvio, ustedes tienen que saber. Vale, yo espero que esta semana organicemos todas esas notas y ya estén todas las notas en Mares organizaditas. Listo, profe, gracias. Bueno, que Feliz pasen una noche. feliz noche, ustedes también que Hasta descansen. luego. Profesora, feliz noche, gracias. Gracias, chao.